la mítica vedette del corazón español, exmujer del legendario domador Ángel Cristo y la amante oculta del propio rey Juan Carlos I de España. Y esa misma mujer que terminó chantajeando al rey de España con audios y vídeos íntimos. La mujer que obligó al propio Cecid a pagarle cientos de millones de pesetas para tapar el escándalo más brutal de toda la historia de la Casa Real Española. Hoy vas a saber la oscura verdad sobre qué grabó Bárbara Rey al rey Juan Carlos dentro de su propio dormitorio, que obligó al Cecid a pagarle una fortuna millonaria. Aún más oscuro, ¿qué obligó Bárbara Rey a hacer a su propio hijo Ángel Cristo Jr. con apenas 13 años? Y aún más trágico, ¿qué frase devastadora pronunció Bárbara Rey contra el rey Juan Carlos que jamás olvidaría? Y lo más oscuro, ¿qué destapó el propio hijo Ángel Cristo Jr. contra su propia madre, que la obligó a demandarlo ante los tribunales? Quédate hasta el final. 2 de septiembre del año 1950. Piso privado familiar humilde del propio barrio residencial popular Totana Murciano, provincia de Murcia. Nace personalmente María García García, hija biológica del matrimonio oficial humilde trabajador murciano anterior directo continuado. Popularmente conocida durante los siguientes 75 años enteros dentro del corazón español como Bárbara Rey. Familia oficial humilde trabajadora murciana anterior directa continuada. Cabello rubio oscuro largo brillante oficial personal biográfico. Ojos grandes verdes expresivos absolutamente reconocibles. Voz aguda profunda española peninsular oficial personal biográfica. Sonrisa amplia, dientes blancos perfectos naturales. Complexión curvilínea escultural española absoluta, anterior directa continuada. Infancia oficial personal biográfica de María García García, transcurrida silenciosamente durante los años 50 y 60 enteros dentro del propio barrio humilde totanero murciano. Familia oficial trabajadora humilde absoluta, anterior directa continuada. Educación oficial dentro del propio colegio público murciano. Sin apenas recursos oficiales económicos personales anteriores directos, continuados durante los primeros años enteros posteriores dentro del propio ambiente humilde murciano. Y a partir del propio año 1968, María García García, apenas 18 años cumplidos entonces, decide personalmente durante el propio año 68 abandonar oficialmente Totana Murciana y trasladarse oficialmente a Madrid, capital española, dentro del propio panorama artístico profesional español. Cambio oficial personal biográfico anterior directo continuado del propio nombre oficial artístico, ejecutado personalmente por María García García durante el propio año 1968 madrileño. Elección oficial artística absoluta continuada del propio nombre artístico Bárbara Rey, como consecuencia oficial directa continuada de la propia entrada oficial profesional dentro del propio panorama artístico español. Y a partir del propio año 1971, Bárbara Rey, 21 años cumplidos entonces, debuta personalmente durante el propio año 71 dentro del propio cine español, del propio destape español, como consecuencia oficial directa, continuada, del propio final oficial político, del franquismo español anterior, directo continuado. Éxito oficial cinematográfico absoluto, continuado ejecutado personalmente por Bárbara Rey durante los siguientes años enteros, posteriores, anteriores del propio año 71. Docenas de propias películas oficiales cinematográficas, continuadas anteriores, directas continuadas, protagonizadas personalmente por Bárbara Rey durante los propios años 70, enteros dentro del panorama audiovisual español. Reina oficial profesional absoluta continuada del propio destape español durante los siguientes años enteros posteriores, anteriores del propio año 71. Portadas oficiales absolutas continuadas dentro de las propias revistas oficiales españolas, anteriores, directas continuadas del corazón español. Interview, 10 minutos, semana. Todas las propias revistas oficiales anteriores directas continuadas del corazón español publicaban personalmente portadas oficiales continuadas absolutas de Bárbara Rey. Vedette oficial profesional absoluta continuada del propio panorama artístico español durante los siguientes años enteros posteriores anteriores. Espectáculos oficiales continuados absolutos musicales profesionales españoles,
protagonizados personalmente por Bárbara Rey durante los propios años 70 enteros, dentro del propio ambiente teatral madrileño anterior, directo continuado. Y aquí llega el propio momento oficial personal biográfico anterior, directo continuado, más brutal, directo continuado, sentimental, íntimo, de toda la propia trayectoria oficial personal biográfica de Bárbara Rey durante los últimos 50 años enteros, dentro del propio corazón español. Año 1976. Panorama social español anterior directo continuado. España política, transición democrática, apenas iniciada personalmente, durante el propio año 76, después de la propia muerte oficial biológica del propio dictador oficial español, Francisco Franco, durante el propio 20 de noviembre del año 1975. Juan Carlos I de España. Nombre completo oficial: Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias. Nacido personalmente el propio 5 de enero del año 1938, dentro de la propia Roma italiana, anterior directa continuada. Rey oficial nacional español, anterior directo continuado, desde el propio 22 de noviembre del año 1975. Casado, oficialmente civil pública nacional española, desde el propio 14 de mayo del año 1962, con la propia reina Sofía de Grecia, oficial nacional española. 3 propios hijos biológicos comunes oficiales anteriores directos, continuados del propio matrimonio oficial civil pública nacional española entre Juan Carlos I y reina Sofía: Elena Borbón, Cristina Borbón, Felipe Borbón, actual rey oficial nacional español, Felipe VI, desde el propio abdicación oficial del propio 2014. Y silenciosamente dentro del propio Palacio Oficial Nacional Español de la Zarzuela madrileña anterior directa continuada, Juan Carlos I, apenas 38 años cumplidos entonces, comienza personalmente durante los propios primeros meses del propio año 76 a ejecutar escapadas oficiales, personales biográficas absolutas, fuera del Palacio de la Zarzuela. Escapadas oficiales personales biográficas absolutas, ejecutadas personalmente por Juan Carlos I, durante las propias tardes del propio año 76, fuera del propio Palacio Oficial de la Zarzuela, sin apenas escolta oficial profesional, durante las propias escapadas absolutas, disfrazado oficial personal biográfico absoluto, con propios pantalones vaqueros continuados, camiseta oficial continuada y casco oficial motorizado. Motocicleta oficial personal biográfica absoluta, utilizada personalmente por Juan Carlos I durante las propias escapadas del Palacio de la Zarzuela, sin apenas reconocimiento oficial público personal por parte de los propios madrileños durante las propias escapadas oficiales absolutas del propio Juan Carlos I. Anonimato oficial personal biográfico absoluto, mantenido cotidianamente por Juan Carlos I durante las propias escapadas del propio año 76 madrileño. Y aquí llega el propio momento oficial personal biográfico más importante absoluto histórico oficial de toda la propia trayectoria oficial personal biográfica del rey Juan Carlos I durante los siguientes 50 años enteros dentro del propio panorama sentimental oficial español. Año 1977. Ambiente oficial artístico profesional continuado madrileño, exclusivo del propio panorama teatral profesional español. Juan Carlos I, 39 años cumplidos entonces, conoce personalmente durante el propio año 77 a la propia Bárbara Rey dentro del propio ambiente artístico profesional madrileño. Bárbara Rey, 27 años cumplidos entonces, vedette oficial profesional absoluta continuada del propio panorama artístico español, reina oficial profesional absoluta del propio destape español durante los últimos 6 años enteros completos anteriores. Enamoramiento oficial personal biográfico anterior directo, continuado brutal, absoluto inmediato, ejecutado personalmente durante el propio año 1977 entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Relación oficial personal biográfica, apasionada absoluta, oculta iniciada personalmente durante el propio año 1977 entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Y aquí llega el propio dato oficial personal biográfico más brutal, directo continuado absoluto, del propio inicio oficial anterior, directo continuado,
de la propia relación oficial oculta absoluta entre Juan Carlos I y Bárbara Rey durante los siguientes 18 años enteros posteriores. Nombre código oficial personal biográfico absoluto, utilizado personalmente por Bárbara Rey para referirse personalmente al rey Juan Carlos I durante los siguientes 18 años enteros posteriores. Nombre código oficial continuado, documentado personalmente por decenas de propios biógrafos oficiales profesionales españoles. Juan Sumer. Frase textual documentada personalmente por decenas de propios biógrafos oficiales profesionales españoles del rey Juan Carlos I. Bárbara Rey se refería siempre personalmente absoluta al rey Juan Carlos I durante los siguientes 18 años enteros dentro del propio panorama íntimo absoluto como Juan Sumer. Encuentros oficiales personales biográficos absolutos clandestinos ejecutados personalmente durante los siguientes años enteros desde el propio año 1977 hasta el propio año 1980 entre Juan Carlos I y Bárbara Rey dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño exclusivo de Bárbara Rey, sin apenas conocimiento oficial pública nacional española, directa personal biográfica absoluta durante los siguientes años enteros del propio inicio oficial oculto anterior, directo continuado de la propia relación oficial personal biográfica absoluta entre Juan Carlos I y Bárbara Rey dentro del panorama social español, sin apenas rumores oficiales continuados absolutos publicados dentro del panorama audiovisual español durante los primeros años enteros posteriores. Servicios oficiales profesionales continuados absolutos de Inteligencia Oficial Nacional Española, CSID Centro Superior de Información de la Defensa, conocedores oficiales absolutos continuados durante los siguientes años enteros de la propia relación oficial personal biográfica absoluta oculta entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Reina Sofía Oficial Nacional Española anterior directa continuada, esposa oficial civil pública nacional española del rey Juan Carlos I, conocedora oficial personal biográfica absoluta durante los siguientes años enteros de la propia relación oficial personal biográfica absoluta oculta entre el propio marido oficial Juan Carlos I y Bárbara Rey. Odio oficial personal biográfico íntimo absoluto ejecutado personalmente por la propia reina Sofía durante los siguientes años enteros posteriores contra Bárbara Rey dentro del propio panorama íntimo real. Frase textual documentada personalmente por Bárbara Rey durante los siguientes años enteros dentro del panorama audiovisual español. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia reina Sofía, he sido odiada por la reina hasta el tope. Y a partir del propio año 1980, Bárbara Rey, 30 años cumplidos entonces, conoce personalmente durante el propio año 80 al propio domador profesional legendario absoluto español, anterior directo continuado, Ángel Cristo, dentro del propio ambiente circense profesional español. Ángel Cristo, nombre completo oficial, Ángel Papadopoulos Dordi, nacido personalmente el propio 17 de octubre del año 1944, dentro del propio Huelva andaluz. Domador profesional absoluto legendario español, anterior directo continuado. Trofeo oficial internacional profesional, continuado absoluto, conseguido personalmente por Ángel Cristo durante el propio año 1969, dentro del propio París francés, como propio mejor domador oficial profesional continuado del mundo entero absoluto. Circo ruso oficial profesional continuado, fundado personalmente por Ángel Cristo, dentro del propio panorama circense español, durante los propios años 70 enteros. Éxito oficial profesional absoluto, continuado, ejecutado personalmente por el propio circo ruso oficial, durante los siguientes años enteros posteriores, dentro del propio ambiente circense español. Matrimonio oficial civil pública nacional española, directa personal biográfica, absoluto brutal, continuado, ejecutado personalmente durante el propio año 1980, entre Bárbara Rey y Ángel Cristo, dentro del propio juzgado civil oficial madrileño competente, sin apenas ruptura oficial personal biográfica absoluta, ejecutada personalmente por Bárbara Rey, del propio contacto oficial personal biográfico íntimo absoluto, oculto con el rey Juan Carlos I, durante los siguientes años enteros.
y silenciosamente dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño del matrimonio oficial civil pública, nace personalmente, el propio año 1981, el propio hijo del matrimonio, Ángel Cristo Jr., popularmente conocido durante los siguientes 45 años enteros dentro del corazón español como Ángel Cristo Jr. Y silenciosamente dentro del propio piso privado familiar madrileño, nace personalmente el propio año 1983, la propia hija biológica común oficial, segunda del matrimonio, Sofía Cristo, popularmente conocida durante los siguientes 42 años enteros dentro del corazón español como Sofía Cristo. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, familiar, íntimo, oscuro, absoluto, de toda la propia trayectoria oficial personal biográfica matrimonial de Bárbara Rey durante los últimos 45 años enteros completos posteriores. Y todavía no lo sabe nadie del propio panorama social español entonces, durante el propio año 1981. Pero Bárbara Rey tendrá que soportar personalmente durante los siguientes 8 años enteros del propio matrimonio oficial civil pública con Ángel Cristo, el propio maltrato oficial personal biológico, brutal, absoluto, más brutal, directo, continuado, absoluto, de toda la propia trayectoria oficial personal biográfica matrimonial dentro del propio panorama sentimental español. Y ese propio maltrato oficial personal biológico brutal absoluto va a incluir personalmente, durante los siguientes 8 años enteros del propio matrimonio oficial civil pública, disparos oficiales de pistola, absolutos, ejecutados personalmente por Ángel Cristo contra Bárbara Rey, dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño. Volvamos ahora al propio año 1981, dentro del propio panorama familiar, oficial, personal biográfico del matrimonio oficial, civil pública nacional española, directa personal biográfica, entre Bárbara Rey y Ángel Cristo. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, familiar, íntimo, oscuro, absoluto, de toda la propia trayectoria oficial personal, biográfica matrimonial, de Bárbara Rey, durante los últimos 8 años, desde el propio año 1980. Piso privado familiar oficial madrileño, del matrimonio oficial civil pública nacional española, entre Bárbara Rey y Ángel Cristo. Ángel Cristo, 36 años cumplidos entonces del propio año 1980, comienza personalmente durante los primeros años del propio matrimonio a padecer un propio problema oficial médico, personal, biológico brutal, absoluto de alcoholismo profesional continuado absoluto. Alcoholismo oficial médico personal biológico brutal, absoluto, directo, continuado, sufrido personalmente por Ángel Cristo durante los siguientes 8 años enteros del propio matrimonio oficial civil pública, dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño. Consumo oficial cotidiano absoluto, continuado, ejecutado personalmente por Ángel Cristo durante los siguientes 8 años enteros de propias sustancias oficiales adictivas y legales absolutas dentro del propio ambiente familiar madrileño. Presencia oficial cotidiana continuada, ejecutada personalmente por decenas de propias prostitutas profesionales, continuadas dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño, del matrimonio oficial civil pública, entre Bárbara Rey y Ángel Cristo, durante los siguientes años del propio matrimonio oficial civil pública, sin apenas discreción oficial ejecutada personalmente por Ángel Cristo durante los siguientes años dentro del propio ambiente familiar madrileño. Frase textual documentada personalmente por Ángel Cristo Jr. durante el propio 2023, dentro del propio programa oficial audiovisual español de viernes. Dice textualmente, refiriéndose personalmente al propio ambiente familiar madrileño durante los años 80 enteros. Vivíamos en una casa donde había drogas, alcohol, prostitutas. Y a partir del propio año 1985 aproximado, Ángel Cristo ejecuta personalmente durante los siguientes años, dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño, una propia agresión oficial personal, biológica, física, brutal, absoluta, armada con pistola oficial personal biológica, contra la propia mujer oficial, civil pública, Bárbara Rey. Agresión oficial personal,
biológica física brutal absoluta, armada ejecutada personalmente por Ángel Cristo durante el propio año 1985 aproximado, con pistola oficial personal biológica contra la propia mujer oficial, civil pública, Bárbara Rey, dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño, sin apenas denuncia oficial judicial pública nacional española, ejecutada personalmente por Bárbara Rey durante los siguientes años del propio incidente brutal, absoluto dentro del propio juzgado oficial de justicia madrileño competente. Segunda frase textual documentada personalmente por Ángel Cristo Jr. durante el propio 2023, dentro del propio programa oficial audiovisual español de viernes. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio maltrato brutal absoluto, ejecutado personalmente por Ángel Cristo Padre, contra Bárbara Rey, durante los años 80 enteros. Mi padre la llegó a disparar con una pistola dentro del propio piso privado familiar madrileño. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, familiar, íntimo, oscuro, absoluto, ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el propio hijo Ángel Cristo Jr. durante los primeros años del propio nacimiento oficial del propio Ángel Cristo Jr. del propio año 1981. Tercera frase textual documentada personalmente por Ángel Cristo Jr. durante el propio 2023, dentro del propio programa oficial audiovisual español de viernes. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio comportamiento brutal absoluto, ejecutado personalmente por la Bárbara Rey contra el propio Ángel Cristo Jr. durante la propia infancia. Me metía Orfidal en el biberón. Orfidal oficial médico farmacológico ejecutado personalmente por Bárbara Rey durante los primeros años del propio nacimiento oficial del propio Ángel Cristo Jr. del propio año 1981, dentro del propio biberón oficial familiar continuado del propio Ángel Cristo Jr. bebé, sin apenas prescripción oficial médica pediátrica absoluta, ejecutada personalmente por profesionales oficiales, médicos pediátricos españoles, a favor oficial del propio Ángel Cristo Jr. bebé. Maltrato oficial infantil personal biológico brutal absoluto directo, continuado ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el propio hijo Ángel Cristo Jr. durante los primeros años del propio nacimiento oficial del propio Ángel Cristo Jr. del propio año 1981, documentado personalmente por Ángel Cristo Jr. durante el propio 2023 dentro del panorama audiovisual español. Y silenciosamente durante los propios 8 años enteros del propio matrimonio oficial civil pública entre Bárbara Rey y Ángel Cristo, Bárbara Rey mantiene cotidianamente durante los siguientes años contactos oficiales personales biográficos absolutos íntimos, ocultos continuados con el rey Juan Carlos I, dentro del propio panorama sentimental oficial. Encuentros oficiales clandestinos intermitentes, ejecutados personalmente durante los siguientes 8 años enteros del propio matrimonio oficial civil pública entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, dentro del propio ambiente oculto absoluto. Y a partir del propio año 1988, Bárbara Rey, 38 años cumplidos entonces, decide personalmente durante el propio año 1988 romper oficialmente absoluta el propio matrimonio oficial civil pública nacional española absoluto con Ángel Cristo como consecuencia oficial directa continuada del propio maltrato brutal absoluto sufrido personalmente durante los últimos 8 años. Divorcio oficial civil pública nacional española, brutal absoluto, ejecutado personalmente durante el propio año 1988, dentro del propio juzgado civil oficial madrileño, competente entre Bárbara Rey y Ángel Cristo. Custodia oficial legal de los propios hijos biológicos comunes oficiales, Ángel Cristo Jr. y Sofía Cristo, otorgada oficialmente durante el propio año 1988 a favor de la Bárbara Rey, sin apenas contacto oficial personal biográfico positivo posterior entre Bárbara Rey y Ángel Cristo durante los siguientes años del propio divorcio oficial civil pública absoluto. Ángel Cristo continuaría personalmente durante los siguientes años dentro del propio panorama circense español hasta la propia muerte oficial personal biológica absoluta, ejecutada personalmente durante el propio 4 de mayo del año 2010, dentro del propio hospital oficial madrileño,
competente como consecuencia oficial directa del propio infarto oficial médico cardíaco brutal absoluto. Y aquí llega el propio momento más importante absoluto sentimental, íntimo personal biográfico, de toda la propia trayectoria oficial personal biográfica de Bárbara Rey durante los siguientes 4 años enteros, desde el propio año 1988. Año 1990. Piso privado familiar oficial madrileño, exclusivo de Bárbara Rey, dentro del propio barrio residencial exclusivo madrileño. Bárbara Rey, 40 años cumplidos entonces, retoma personalmente durante el propio año 1990 la propia relación oficial oculta, apasionada con el rey Juan Carlos I, como consecuencia oficial directa del propio divorcio oficial civil pública absoluto, ejecutado personalmente durante el propio año 1988. Segunda etapa oficial apasionada continuada, mantenida cotidianamente durante los siguientes 4 años enteros, desde el propio año 1990 hasta el propio año 1994, entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño, exclusivo de Bárbara Rey. Chalet oficial exclusivo privado residencial, ubicado personalmente dentro de la propia urbanización oficial exclusiva Boadilla del Monte madrileña, adquirido personalmente por Bárbara Rey durante los años 80 enteros. Encuentros oficiales clandestinos ejecutados personalmente durante los siguientes 4 años enteros del propio año 1990 entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, dentro del propio chalet oficial exclusivo, Boadilla del Monte madrileño. Almuerzos oficiales personales biográficos absolutos íntimos, ejecutados personalmente durante los siguientes años del propio año 1990, dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte, entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. Cenas oficiales personales biográficas absolutas íntimas, ejecutadas personalmente durante los siguientes años, dentro del propio chalet oficial exclusivo, Boadilla del Monte. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, histórico, oficial, de toda la propia trayectoria oficial ejecutada personalmente por Bárbara Rey contra el rey Juan Carlos I durante los últimos 30 años, dentro de la Casa Real Española. Año 1994. Chalet oficial exclusivo residencial, Boadilla del Monte madrileño, exclusivo de Bárbara Rey. Bárbara Rey, 44 años cumplidos entonces, ejecuta personalmente durante el propio año 1994, dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte, un propio almuerzo oficial personal, biográfico íntimo absoluto, continuado con el rey Juan Carlos I. Y silenciosamente dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte, durante el propio almuerzo oficial íntimo absoluto del propio año 1994, propios fotógrafos oficiales profesionales, continuados absolutos españoles, capturan personalmente durante el propio almuerzo oficial, propias fotografías oficiales, comprometedoras, entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Contenido oficial personal biográfico brutal absoluto de las propias fotografías oficiales comprometedoras, capturadas personalmente durante el propio almuerzo oficial del propio año 1994. Juan Carlos I, rey oficial nacional español, ejecutando personalmente durante el propio almuerzo oficial gestos oficiales personales biográficos, absolutos íntimos, directos absolutos, con Bárbara Rey dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, histórico, oficial, del propio primer chantaje oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el rey Juan Carlos I durante los últimos 30 años. Año 1994. Palacio Oficial Nacional Español de la Zarzuela madrileña. Juan Carlos I, 56 años cumplidos entonces, recibe personalmente durante los siguientes días del propio almuerzo oficial del propio año 94, un propio ultimátum oficial, pública nacional española absoluto, por parte de Bárbara Rey. Ultimátum oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey durante el propio año 1994 contra el rey Juan Carlos I. Solicitud oficial ejecutada personalmente por Bárbara Rey del propio pago oficial de $100.000 oficiales estadounidenses absolutos como consecuencia oficial directa
de las propias fotografías oficiales comprometedoras, del propio almuerzo oficial, del propio año 94, dentro del propio chalet oficial, Boadilla del Monte madrileño. Amenaza oficial ejecutada personalmente por Bárbara Rey durante el propio año 1994 contra el rey Juan Carlos I, de publicar oficialmente absoluta las propias fotografías oficiales comprometedoras dentro del panorama audiovisual español, si el propio rey oficial nacional español no ejecutaba personalmente el propio pago oficial de $100.000 oficiales estadounidenses. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, histórico, oficial, ejecutado personalmente por el rey Juan Carlos I durante el propio año 1994, dentro del Palacio de la Zarzuela. Llamada oficial urgente, ejecutada personalmente por el rey Juan Carlos I durante el propio año 1994, dentro del Palacio de la Zarzuela, al teniente general Emilio Alonso Manglano, director oficial profesional del propio Centro Superior de Información de la Defensa, oficial nacional español, conocido popularmente como CSID. Emilio Alonso Manglano, teniente general oficial profesional español legendario absoluto, director oficial profesional del propio CSID durante los años 80 y 90 enteros, confidente oficial personal biográfico íntimo absoluto del rey Juan Carlos I durante los últimos años enteros. Frase textual documentada personalmente por Emilio Alonso Manglano durante el propio año 1994 dentro del Palacio de la Zarzuela, como consecuencia oficial directa de la propia llamada oficial urgente absoluta ejecutada personalmente por el rey Juan Carlos I. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio ultimátum oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey: pero señor, esto es un chantaje. Frase oficial personal biográfica histórica absoluta, pronunciada personalmente por el teniente general Emilio Alonso Manglano dentro del Palacio de la Zarzuela durante el propio año 1994. Confirmación oficial del propio primer chantaje oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el rey Juan Carlos I durante los últimos 30 años. Reunión oficial secreta ejecutada personalmente durante el propio año 1994 entre el rey Juan Carlos I, el teniente general Emilio Alonso Manglano CSID y el propio presidente oficial del Gobierno Oficial Nacional Español, Felipe González Márquez, dentro del ambiente político madrileño. Felipe González Márquez, presidente oficial profesional del Gobierno Oficial Nacional Español durante los años 1982 hasta 1996. Líder oficial político del propio Partido Socialista Obrero Español, oficial nacional español. Conocedor oficial durante el propio año 1994 del propio primer chantaje oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el rey Juan Carlos I. Decisión oficial secreta ejecutada personalmente durante el propio año 1994 por parte del rey Juan Carlos I, del teniente general Emilio Alonso Manglano CSID y del propio presidente oficial del Gobierno Oficial Nacional Español, Felipe González Márquez. Ejecución oficial del propio pago oficial de 25 millones de pesetas a favor de Bárbara Rey durante el propio año 1994, como consecuencia oficial directa del propio primer chantaje oficial contra el rey Juan Carlos I. Fondos oficiales públicos nacionales españoles absolutos, ejecutados personalmente durante el propio año 1994, por parte del propio CSID, para pagar oficialmente absoluto el propio primer chantaje oficial, ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el rey Juan Carlos I, durante el propio año 1994. Y silenciosamente dentro del propio panorama sentimental oficial del rey Juan Carlos I, durante el propio año 1994, aparece personalmente una propia nueva figura oficial femenina dentro del propio ambiente sentimental, íntimo absoluto, del rey Juan Carlos I. Marta Gallá, empresaria oficial profesional española mallorquina, nueva amante oficial del rey Juan Carlos I durante los años 90 enteros. Distanciamiento oficial personal biográfico progresivo, ejecutado personalmente por el rey Juan Carlos I durante los siguientes meses del propio año 94, respecto a Bárbara Rey,
como consecuencia oficial directa de la propia nueva relación oficial con Marta Gallá. Y todavía no lo sabe nadie del propio panorama social español. Entonces, durante el propio año 1994, pero el propio primer chantaje oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey durante el propio año 1994 sería solo el propio primer chantaje oficial de los propios dos chantajes oficiales, personales, biográficos, absolutos, históricos, ejecutados personalmente por Bárbara Rey contra el rey Juan Carlos I durante los últimos 30 años. Y ese propio segundo chantaje oficial va a incluir personalmente durante el propio año 1997 la propia participación oficial del propio hijo, Ángel Cristo Jr., con apenas 13 años cumplidos entonces, del propio año 97, dentro del propio ambiente familiar oficial madrileño. Volvamos ahora al propio año 1997, dentro del propio panorama oficial personal, biográfico familiar, íntimo absoluto oscuro de Bárbara Rey. Ángel Cristo Jr., apenas 13 años cumplidos entonces del propio año 97, vive personalmente dentro del propio piso privado familiar oficial madrileño, exclusivo de Bárbara Rey, después del propio divorcio oficial civil pública absoluto del propio año 1988. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, histórico, oficial, del propio segundo chantaje oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el propio rey nacional español, Juan Carlos I, durante los últimos 30 años, dentro de la Casa Real Española. Año 1997. Chalet oficial exclusivo residencial, Boadilla del Monte madrileño, exclusivo de Bárbara Rey. Bárbara Rey, 47 años cumplidos entonces, decide personalmente durante 1997 ejecutar oficialmente un propio operativo oficial personal biográfico brutal absoluto, directo continuado, dentro del propio chalet oficial Boadilla del Monte madrileño, para grabar oficialmente absoluta al propio rey nacional español, Juan Carlos I, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial exclusivo del propio chalet. Instalación oficial ejecutada personalmente por Bárbara Rey durante 1997, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial exclusivo del chalet Boadilla del Monte, de propios sistemas oficiales continuados, absolutos de grabación oficial audiovisual absoluta. Cámara oficial diapositivas, oficial fotográfica profesional, enfocada personalmente hacia la propia cama matrimonial oficial, exclusiva del propio dormitorio, del propio chalet Boadilla del Monte. Sistemas oficiales continuados absolutos de grabación oficial audio absoluta, instalados personalmente por Bárbara Rey durante 1997, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial, exclusivo del chalet Boadilla del Monte. Sistemas oficiales continuados absolutos de grabación oficial vídeo absoluta, instalados personalmente durante 1997, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial exclusivo. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, familiar, íntimo, oscuro, ejecutado por Bárbara Rey contra el propio hijo Ángel Cristo Jr. durante 1997. Ángel Cristo Jr., apenas 13 años cumplidos entonces del propio año 1997, es obligado personalmente durante 97, por parte de la Bárbara Rey, a ejecutar oficialmente absoluta un propio operativo oficial personal, biográfico, brutal, absoluto, directo, continuado, dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte, instrucciones oficiales personales biográficas absolutas, ejecutadas personalmente por Bárbara Rey durante 1997, contra el propio hijo, Ángel Cristo Jr., con apenas 13 años cumplidos. Ejecución oficial ordenada personalmente por Bárbara Rey del propio operativo oficial fotográfico dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte. Escondite oficial ejecutado personalmente por Ángel Cristo Jr. durante 1997 detrás del propio seto oficial vegetal del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte, con propia cámara oficial, diapositivas oficial profesional, continuada absoluta. Ejecución oficial ejecutada personalmente por Ángel Cristo Jr.
con apenas 13 años cumplidos entonces del propio año 1997, de propias 37 fotografías oficiales, comprometedoras, dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte, durante los propios encuentros oficiales íntimos absolutos entre Bárbara Rey y el propio rey nacional español, Juan Carlos I. Frase textual documentada personalmente por Ángel Cristo Jr. durante el propio 2023, dentro del propio programa oficial audiovisual español de viernes. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio operativo oficial fotográfico ejecutado personalmente durante 1997 dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte. Ella decidió hacerle unas fotos al rey y yo fui a hacerlas. Contenido oficial personal biográfico brutal absoluto de las propias 37 fotografías oficiales comprometedoras capturadas personalmente por Ángel Cristo Jr. con apenas 13 años cumplidos durante 1997. Juan Carlos I, rey oficial nacional español, ejecutando personalmente gestos oficiales personales biográficos absolutos, íntimos directos absolutos, con Bárbara Rey, dentro del propio jardín exclusivo del propio chalet oficial Boadilla del Monte madrileño, y silenciosamente dentro del propio dormitorio matrimonial oficial exclusivo del chalet Boadilla del Monte, durante los siguientes meses del propio año 1997, Bárbara Rey ejecuta personalmente propias grabaciones oficiales audiovisuales absolutas íntimas, continuadas absolutas, del propio rey nacional español, Juan Carlos I, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial, exclusivo del propio chalet oficial, Boadilla del Monte. Ejecución oficial ordenada personalmente por Bárbara Rey al propio hijo Ángel Cristo Jr. durante 1997 de coger oficialmente absoluta las propias cintas oficiales audiovisuales absolutas, grabadas dentro del propio dormitorio, del propio chalet oficial Boadilla del Monte madrileño, y trasladarlas oficialmente absoluta al propio piso privado familiar, humilde oficial totanero, dentro de la propia totana murciana. Traslado oficial ejecutado personalmente por Ángel Cristo Jr. durante 1997 de las propias cintas oficiales audiovisuales absolutas, dentro del propio piso privado familiar humilde oficial totanero, dentro de la propia totana murciana. Escondite oficial ejecutado personalmente por Ángel Cristo Jr. de las propias cintas oficiales audiovisuales absolutas, dentro del propio sofá oficial familiar humilde totanero murciano. Ordenación oficial ejecutada personalmente por Bárbara Rey durante 1997 al propio Ángel Cristo Jr. de la propia ejecución oficial de 8 propias copias oficiales continuadas absolutas de las propias cintas oficiales audiovisuales absolutas, comprometedoras, del propio rey nacional español, Juan Carlos I. Ejecución oficial posterior de 3 propias copias oficiales continuadas absolutas adicionales, ordenadas personalmente por Bárbara Rey, 11 propias copias oficiales continuadas absolutas totales, ejecutadas personalmente por Ángel Cristo Jr. durante 1997 de las propias cintas oficiales audiovisuales absolutas, comprometedoras, del propio rey nacional español, Juan Carlos I. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, histórico, oficial, del propio segundo chantaje oficial, ejecutado personalmente por Bárbara Rey, contra el propio rey nacional español, Juan Carlos I, durante 1997. Fotógrafo oficial profesional español, Santiago Arriazu, contratado personalmente por Bárbara Rey, durante 1997, para elaborar, oficialmente absoluto, un propio dossier oficial profesional, con la propia información oficial, grabada dentro del propio dormitorio oficial, del propio chalet oficial, Boadilla del Monte madrileño, y capturada dentro del propio jardín oficial, exclusivo del propio chalet. Dossier oficial profesional de 103 páginas oficiales, continuadas absolutas, elaborado personalmente por Santiago Arriazu, durante 1997, con las propias transcripciones oficiales continuadas absolutas, de las propias grabaciones oficiales, audiovisuales absolutas, del propio rey nacional español, Juan Carlos I, dentro del propio dormitorio oficial, del propio chalet oficial, Boadilla del Monte madrileño. Reportaje oficial profesional, del propio dossier oficial de 103 páginas oficiales, continuadas absolutas,
hecho llegar personalmente por Bárbara Rey durante 1997 a un propio emisario oficial personal biográfico del propio rey nacional español, Juan Carlos I, dentro de la Casa Real Española. Ultimátum oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey durante 1997 contra el propio rey nacional español, Juan Carlos I. Solicitud oficial ejecutada personalmente por Bárbara Rey del propio pago oficial de 600 millones de pesetas, como consecuencia oficial directa de las propias grabaciones oficiales audiovisuales absolutas del propio rey nacional español, Juan Carlos I. Segunda llamada oficial urgente ejecutada personalmente por el propio rey nacional español Juan Carlos I durante 1997 dentro del Palacio de la Zarzuela al teniente general Emilio Alonso Manglano Cecid. Segunda reunión oficial secreta ejecutada personalmente durante 1997 entre el propio rey nacional español Juan Carlos I y el teniente general Emilio Alonso Manglano Cecid dentro del ambiente político madrileño. Contacto oficial político ejecutado personalmente por el propio rey nacional español Juan Carlos I durante 1997 con el propio presidente oficial del Gobierno Nacional Español, José María Aznar. José María Aznar, presidente oficial profesional del propio Gobierno Nacional Español desde el propio año 1996. Líder oficial político del propio Partido Popular Oficial Nacional Español. Indignación oficial ejecutada personalmente por José María Aznar durante 1997 como consecuencia oficial directa del propio segundo chantaje oficial ejecutado personalmente por Bárbara Rey contra el propio rey nacional español, Juan Carlos I, dentro del propio panorama político oficial madrileño. Firma oficial secreta ejecutada personalmente, antes oficial del propio octubre del año 1997, del propio acuerdo oficial entre Bárbara Rey y el propio Estado Oficial Nacional Español. Ejecución oficial del propio pago oficial total de 600 millones de pesetas a favor de Bárbara Rey. Estructura oficial del propio acuerdo oficial absoluto. 100 millones de pesetas de pago oficial inicial absoluto continuado ejecutados personalmente durante 1997 a favor de Bárbara Rey. 50 millones de pesetas anuales ejecutados personalmente durante los siguientes 10 años enteros, desde el propio año 1997 hasta el propio año 2007, a favor de Bárbara Rey. Pago oficial mensual ejecutado personalmente durante los siguientes 10 años enteros. Operación Persa. Operativo oficial secreto profesional ejecutado personalmente por el propio Centro Superior de Información de la Defensa Nacional Español CSID, durante las siguientes 3 décadas enteras, desde el propio año 1997, para tapar oficialmente absoluto el propio escándalo oficial entre Bárbara Rey y el propio rey nacional español, Juan Carlos I, dentro de la Casa Real Española. Financiación oficial, fondos públicos nacionales españoles absolutos, ejecutada personalmente durante las siguientes 3 décadas enteras del propio año 1997 para financiar oficialmente absoluto el propio operativo oficial secreto, Operación Persa, dentro de la Casa Real Española. Y aquí llegan las propias frases textuales oficiales personales, biográficas absolutas históricas, brutales absolutas, grabadas personalmente por Bárbara Rey dentro del propio dormitorio matrimonial oficial exclusivo del chalet Boadilla del Monte, durante los propios encuentros oficiales íntimos absolutos con el propio rey nacional español, Juan Carlos I. Frase textual histórica absoluta, documentada personalmente por Bárbara Rey durante los años 90 enteros, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial exclusivo del chalet Boadilla del Monte. Dice textualmente, refiriéndose personalmente al propio rey nacional español Juan Carlos I, durante una propia conversación oficial, íntima absoluta, grabada personalmente por Bárbara Rey. A mí me matarás, pero tú caerás conmigo. Frase textual segunda histórica absoluta, documentada personalmente por Bárbara Rey durante los años 90 enteros, dentro del propio ambiente oficial íntimo continuado. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio rey nacional español, Juan Carlos I, el rey está en deuda conmigo.
Frase textual tercera histórica absoluta, documentada personalmente por el propio rey nacional español Juan Carlos I, durante los años 90 enteros, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial exclusivo del chalet Boadilla del Monte. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia amante oficial Marta Gallá, durante una propia conversación oficial grabada personalmente por Bárbara Rey: ya le he dicho a Marta que no se preocupe, que somos intocables. Frase textual, cuarta histórica absoluta, documentada personalmente por el propio rey nacional español, Juan Carlos I, durante los años 90, enteros, dentro del propio dormitorio matrimonial oficial, exclusivo, del chalet Boadilla del Monte. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia esposa oficial civil pública Reina Sofía, dentro de una propia conversación oficial grabada personalmente por Bárbara Rey: llevamos 15 días sin cenas ni almuerzos. Y aquí llega el propio momento más brutal, directo, continuado, histórico, oficial, de toda la propia trayectoria oficial entre Bárbara Rey y el propio rey nacional español Juan Carlos I durante los últimos 30 años. Año 2023. Programa oficial audiovisual español de viernes de la propia cadena oficial nacional española Telecinco. Ángel Cristo Jr., 42 años cumplidos entonces del propio año 23, rompe personalmente en directo dentro del propio programa oficial audiovisual español de viernes durante 2023, los propios 30 años enteros de silencio absoluto mantenido cotidianamente respecto al propio escándalo oficial entre la Bárbara Rey y el propio rey nacional español Juan Carlos I. Revelaciones oficiales personales biográficas absolutas, brutales absolutas, ejecutadas personalmente por Ángel Cristo Jr. durante 2023, dentro del propio programa oficial audiovisual español de viernes. Ángel Cristo Jr. revela oficialmente en directo la propia relación oficial oculta absoluta entre la Bárbara Rey y el propio rey nacional español Juan Carlos I. Ángel Cristo Jr. revela oficialmente en directo el propio maltrato oficial infantil, personal biológico brutal, absoluto, sufrido personalmente durante la propia infancia, como consecuencia oficial directa del propio orfidal oficial farmacológico, ejecutado personalmente por Bárbara Rey dentro del propio biberón oficial familiar continuado. Ángel Cristo Jr. revela oficialmente en directo dentro del propio programa oficial audiovisual español de viernes durante 2023, el propio maltrato brutal absoluto sufrido personalmente por la Bárbara Rey durante los últimos años enteros del propio matrimonio oficial civil, pública absoluto, con Ángel Cristo Padre. Ángel Cristo Jr. revela oficialmente en directo el propio operativo oficial fotográfico ejecutado personalmente durante 1997, con apenas 13 años cumplidos, dentro del propio jardín exclusivo del chalet Boadilla del Monte. Año 2024. Revista oficial pública nacional holandesa absoluta publica personalmente durante los propios meses del propio año 2024 las propias fotografías oficiales comprometedoras entre Bárbara Rey y el propio rey nacional español Juan Carlos I, capturadas personalmente durante el propio almuerzo oficial del propio año 1994 dentro del propio chalet oficial Boadilla del Monte madrileño. Periódico oficial digital español Oca y Diario publica personalmente durante los siguientes meses del propio año 2024 los propios audios oficiales, continuados absolutos, brutales, absolutos, grabados personalmente por Bárbara Rey dentro del propio dormitorio matrimonial oficial, exclusivo del chalet Boadilla del Monte, durante los años 90 enteros. Cadena oficial nacional española Telecinco emite personalmente durante 2024 el propio especial oficial audiovisual Historia de un chantaje sobre la propia relación oficial, oculta absoluta, entre Bárbara Rey y el propio rey nacional español, Juan Carlos I, dentro del panorama audiovisual español. Escándalo oficial pública nacional española, ejecutado durante los propios meses del propio año 2024, dentro del panorama social español, como consecuencia oficial directa de las propias publicaciones oficiales, de los propios audios oficiales continuados, absolutos, brutales, absolutos,
y de las propias fotografías oficiales comprometedoras. Demanda oficial judicial pública nacional española, ejecutada por Bárbara Rey durante los siguientes meses del propio año 2024, dentro de los propios tribunales oficiales de justicia madrileños, competentes contra el propio hijo, Ángel Cristo Jr., como consecuencia oficial directa de las propias filtraciones oficiales, del propio material oficial personal, biográfico, íntimo absoluto, ejecutadas personalmente por Ángel Cristo Jr. durante los últimos meses. Y así llegamos hasta el momento presente actual del año 2026, dentro del corazón español directo, legado oficial de la propia relación oficial oculta absoluta, más brutal, directa, absoluta, de toda la propia historia oficial de la Casa Real Española. 400 millones oficiales totales de pesetas, pagados personalmente por parte del propio Estado Nacional Español durante los últimos 30 años, para tapar oficialmente absoluto el propio escándalo oficial entre Bárbara Rey y el propio Rey Nacional Español, Juan Carlos I. Guerra oficial familiar total, absoluta, brutal, directa, continuada, mantenida cotidianamente durante los siguientes años, del propio año 2023 hasta el propio año 2026, actual dentro del propio panorama familiar oficial entre Bárbara Rey y el propio hijo, Ángel Cristo Jr., sin apenas reconciliación oficial hasta el propio año 2026, actual dentro del propio panorama familiar oficial. Escándalo oficial pública nacional española absoluto, continuado, ejecutado personalmente durante los siguientes años del propio año 2023 hasta el propio año 2026, actual dentro del panorama audiovisual español como consecuencia oficial directa de las propias revelaciones oficiales ejecutadas personalmente por Ángel Cristo Jr. contra la Bárbara Rey. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale ahora mismo al botón de me gusta y compártela con quien creas que necesita saber la verdad completa sobre todo lo que Bárbara Rey y el propio Rey Nacional Español Juan Carlos I vivieron personalmente durante los últimos 30 años dentro del propio panorama oculto absoluto de la Casa Real Española. Y aquí quiero hablarte directamente. Si tú, o alguien que quieres, está pasando por una depresión brutal absoluta que le obliga a pensar personalmente en quitarse la vida, escucha bien esto que voy a decirte. Estás pasando por un momento oscuro que se siente eterno, pero no lo es. Hay salida, siempre hay salida, aunque ahora no la veas, aunque ahora te sientas absolutamente sola, aunque el mundo entero parezca haberte dado la espalda, hay salida. Llama sin miedo ahora mismo al teléfono de la esperanza. 717 003 717 717 003 717 717 003 717. Escuchan las 24 horas del día, todos los días del año, sin preguntas incómodas, sin juicios morales, solamente escuchando de verdad al otro lado del teléfono. Nunca estás sola, nunca estás solo, aunque parezca que sí. Hay salida siempre, y merece la pena buscarla, merece la pena pedir ayuda, merece la pena vivir un día más, un día más, un día más. Y aquí dentro del canal Estrellas Caídas nos vemos en el próximo capítulo con otra historia oculta del corazón español que la prensa jamás quiso contar completa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale a la campanita para no perderte ni un solo capítulo, y comparte esta historia con tu familia si crees que merecen conocer la verdad completa sobre Bárbara Rey y el propio Rey Nacional Español, Juan Carlos I. Hasta el próximo capítulo.